página 13. Versión Félix Duque, 1986. ¿Y qué se proponía realmente Hume con su tratado? Inmediatamente procede corregir lo aparentemente fatuo de este epígrafe. No se trata en absoluto de ofrecer por extenso una interpretación de lo que Hume quería decir, criticando de paso a los que piensan que quería decir algo distinto, y hasta criticando al propio Hume por no seguir siempre y sumisamente la línea trazada de antemano por nosotros. No sé si esto sería adecuado en el caso de un estudio monográfico. Aquí, supondría un intento de coacción al lector para que leyera en una determinada dirección. Con las palabras del epígrafe nos queremos referir a un cierto estado de la cuestión, una breve panorámica sobre cómo valoran algunos investigadores la filosofía humeana, y, muy en especial, la expuesta en el tratado. No podrá evitarse, claro está, alguna sugerencia propia, que deberá ser tomada cum grano salis, dado el carácter expositivo de este estudio. Quizás sea John Passmore quien haya tomado más en serio la afirmación de Selby Vige antes citada, en nota 6, sobre la pluralidad de filosofías en Hume. En su obra Hume's Intentions, nos muestra cómo nuestro autor puede ser tildado a la vez de crítico de la lógica formal, metodólogo, positivista, fenomenalista, asociacionista y escéptico, en un sano intento por desconcertar a los amantes de fáciles y cómodas etiquetas. La conclusión de este pluralismo es que, según Passmore, ser humeano es, precisamente, no tomar ningún sistema como decisivo, no tener nada por definitivo salvo el espíritu de investigación. Todo ello es muy correcto, pero me temo que insuficiente. A pesar de las inconsecuencias del tratado, es indudable que su obra no es solamente una mezcolanza de temas y métodos, si apreciamos las incoherencias es, precisamente, porque nos parece que se apartan de una cierta idea eje, todo lo flexible que se quiera, de un Leitfaden que corre tortuosamente a través de los 3 libros. Pero, ¿cuál es esta idea? O, en otras palabras, ¿cuál es la génesis y el centro de la filosofía humeana? Adviértase que nos preguntamos qué se proponía Hume, no qué podemos sacar actualmente de su filosofía. Por ello, es enteramente inaceptable la posición de Green, en su introducción a la edición del tratado en las Phil. Works. Según Green, esta obra no sería, en el mejor de los casos, sino un borrador de la futura filosofía kantiana y hegeliana. Solo teniendo en mente el neoidealismo inglés novecentista puede entenderse la facturación de Kant y Hegel en un mismo paquete. Y, en el peor, un ejemplo de la cortedad de miras de Hume, que no cayó en la cuenta de sus errores. Hume termina una época, dice Green. Y, tras los palmetazos al escocés, que se empecina en no ser idealista, concluye, esta fatigosa labor, se refiere a su propio estudio, F.D. No habrá sido realizada en vano si nuestro objeto se ha alcanzado de algún modo, de forma que la atención de los ingleses de menos de 25 años, alusión a la edad en que Hume empezó a escribir el tratado, F.D. Deje de estudiar los anacrónicos sistemas predominantes entre nosotros y se dedique al estudio de Kant y Hegel. Este es un claro ejemplo de cómo no se debe interpretar a un autor. Frente a esta posición, no cabe sino recordar la aguda ironía de Broyles, no es extraño que el tratado saliese muerto de las prensas, Kant no estaba allí para leerlo. Otra cosa muy distinta es decir que, en la entraña de la filosofía humeana, está implicada necesariamente una estructura a priorica, entendida como un cierto innatismo naturalista, y que ejerce funciones semejantes a la reflexión trascendental en Kant. Como dice John Laird, la conclusión apropiada de Hume podría haber sido, pues, alguna doctrina de ideas innatas, esto es, podría haber mantenido que los hombres están equipados con un cierto instinto de razón, previo a la experiencia, de igual modo que los pájaros están equipados con un instinto de construcción de sus nidos. La interpretación de Laird, paralelismo entre la naturaleza humana y la naturaleza en general, parece más adecuada. De hecho, puede decirse que, con múltiples variaciones, es la sostenida por la mayoría de los intérpretes. Sin duda, el defensor a ultranza de un naturalismo humeano es Norman Kemp Smith.
Smith mantiene, para decirlo en pocas palabras, que el objetivo central de Hume consiste en mostrar la subordinación de la razón a las pasiones. La posición eje del tratado vendría dada por la famosa frase, la razón es, y solo debe ser, esclava de las pasiones, y no puede pretender otro oficio que el de servirlas y obedecerlas. La razón actúa al servicio del sentimiento, feeling, y el instinto. Para apoyar esta tesis, Smith afirma que las por él llamadas, creencias naturales, natural beliefs, esto es, la creencia en la causalidad y en un mundo externo, continuo e independiente de nuestras percepciones, se tienen gracias a un sentimiento pasional, diferente en objeto, pero no en esencia, al experimentado cuando aprobamos o censuramos una acción. Seguramente quien ha expresado con mayor precisión y radicalidad este naturalismo ha sido Taylor, seguidor de la interpretación smithiana. Para Taylor, dicho naturalismo consiste en la adaptación consciente y continua del organismo humano a las cosas, tal como son, y viene expresado en una manera de comportarse, tanto en la actividad física como mental, más bien que en un modo de intuición intelectual. Ignoro si el propio Smith aceptaría esta sugerente radicalización de su tesis, y que convierte a Hume en una suerte de evolucionista predarwiniano. Pero Smith prefiere enfocar el naturalismo humeano desde la problemática moral. De hecho, es la moral, dice, quien constituye la génesis de la filosofía de Hume. Y esta génesis vino potenciada por la poderosa influencia de Hutcheson sobre Hume, como ya sabemos. Sin embargo, una cosa es que Hume muestre, a mi entender, un claro naturalismo, y otra, bien distinta, es que dicha concepción le viniera dada por una originaria inquietud por la temática moral. Posiblemente, el mejor crítico de Smith al respecto sea Han Wilbanks, Hume's Theory of Imagination. La Haya, 1968. Para Wilbanks, el objeto de la filosofía del entendimiento humano en Hume, pues solo esta parcela es examinada, es el establecimiento de un escepticismo moderado y mitigado. Y, en efecto, basta leer el tratado, a pesar del retórico final del libro y, sobre todo, la Enquiry, para refutar por completo la banal hipótesis del fenomenalista a ultranza que no puede salir de la cárcel de sus percepciones, y del escéptico radical que se autodestruye y contradice a sí mismo. Hume, como Kant, ha tenido que suprimir el saber, para dar lugar a la creencia. Y aunque creencia no tiene el mismo sentido ni alcance en ambos pensadores, sí posee una función semejante, y fundamental, dar sentido a la propia vida. Vivir en la creencia es moverse en el mundo con una seguridad probable, a la medida del hombre, sin necesidad de anclarla en un universo supraempírico. Pero hemos de decir, como en el caso de Smith, que, si es cierto que este escepticismo mitigado constituye una posición fundamental del tratado, no puede considerarse como fin u objetivo último. El escepticismo, al menos, en Hume, no es un punto de partida ni de llegada, sino un medio buscado como solución de algo, y para conseguir algo. En mi opinión, es Antony Flew, en su Hume's Philosophy of Belief ya citada, quien mejor interpreta el propósito original de Hume. He de advertir que entiendo su interpretación, Flew no contiende con Smith al respecto, y la obra de Wilbanks es posterior, no como anulando las que sostienen el naturalismo y el escepticismo moderado, sino subordinando estos a una intención originaria. Según Flew, el deseo fundamental del que nació la filosofía humeana fue el de conferir apoyatura filosófica a un básico agnosticismo positivo, no ateísmo, que acabase de una vez con el fanatismo y la superstición religiosa. No entiendo, en cambio, cómo asegura Flew que todavía en el tratado no se proponía Hume tal empresa. Hay múltiples referencias en esta obra, y más que referencias, un cierto tono general, que nos llevan a concluir que el objeto último de la investigación es la lucha contra el fanatismo, y, muy especialmente, el religioso. Hablando en general, los errores en materia de religión son peligrosos, los de la filosofía, solamente ridículos. Sus ataques a la religión católica son realmente duros y sarcásticos,
véase mi nota 79 del libro pero estimo que solo la presión social le impidió extenderlos abiertamente a toda religión. Tampoco debe olvidarse que los ensayos sobre los milagros y la providencia, sex. X y sí de la Enquiri, formaban originalmente parte del tratado, sobre la historia de su mutilación, comparece nota 6 del libro Según creo, teólogos, clérigos y escolásticos han sido más agudos a la hora de medir los propósitos y alcance de la obra de Hume que muchos de sus comentaristas. Siendo este pensador realmente un hombre afincado en el mundo, y con tal deseo de vivir entre sus conciudadanos, recuérdese la autodescripción como hombre sociable y cordial, en la autobiografía. No es extraño que las convulsiones religiosas de su época, que degeneraron en guerras y matanzas, le hicieran preguntarse por la posibilidad de establecer razonablemente un espíritu de tolerancia, logrando así esa rara temporum felicitas que abre los libros y que, según entiendo, era más un deseo que una realidad. Solo que Hume no quiere refugiarse en las fantasías de una edad de oro soñada por los poetas, ni inventar un estado perfecto al estilo del de Platón o Hobbes 39, sino llegar a conocer la efectiva naturaleza humana, para, sabiendo cómo piensan y actúan realmente los hombres, adecuar las instituciones sociales a ese conocimiento real, en lugar de intentar que las acciones humanas encajen en el lecho de Procusto de una aérea teoría. Sugiero que es aquí donde hay que buscar las intenciones de Hume, y sugiero también que, cuando está investigando problemas tan abstrusos y técnicos como el principio de la inducción, la inferencia causal o nuestra creencia en el mundo externo, el motor de su quehacer se encuentra en el ideal político de un mundo tolerante, pero tolerante a través de la satisfacción de los intereses privados, a través de la exaltación del individuo. En una palabra, creo ver en Hume uno de los representantes máximos del llamado individualismo burgués, que pasa, necesariamente, por la negación de entidades supraempíricas y dogmas establecidos. No es extraño que uno de sus mejores amigos, y discípulo, en cierto sentido, se llamara Adam Smith. Hume ha podido constatar fehacientemente que todos los intentos racionalistas, especialmente en el ámbito moral, han desembocado en el dogmatismo. La Reforma había abierto la posibilidad de la libre creencia. Los intelectualistas morales se habían preocupado desde entonces por sujetar al hombre a una autoridad más escondida, pero seguramente más férrea, la propia razón, o, más bien, lo que ellos entendían por tal. Más aún, Hume estaba asistiendo a los intentos, fomentados indirectamente por el propio Newton, de utilizar la ciencia newtoniana para fundamentar la teología, intentos de Clarke, Wollaston y otros. ¿Cómo no iba a ser natural que Hume intentara utilizar esa misma metodología para acabar con tales extrapolaciones infundadas? Pero que no era el método experimental, como tal método, y menos la filosofía natural, lo que le interesaba, se ve claramente desde el momento en que, cuando advierte las dificultades de su uso, y esto le sucedió bien pronto, lo va relegando progresivamente en obras posteriores, el método cambia, el contenido, no. Página 18.